Aunque los detalles difieran, las tragedias, las pruebas y las dificultades inesperadas, tanto físicas como espirituales, nos llegan a todos, porque esta es la vida mortal. Buscamos la felicidad, anhelamos la paz, deseamos que haya amor, y el Señor derrama sobre nosotros una asombrosa abundancia de bendiciones. Pero entremezclada con el gozo y la felicidad, una cosa es segura: habrá momentos, horas, días y a veces años en los que su alma estará herida. Las heridas del alma no son exclusivas del rico o del pobre, de una cultura, un país o una generación. Sobrevienen a todos y son parte del aprendizaje que recibimos en esta experiencia terrenal. Esas pruebas, aunque difíciles, a menudo se convierten en nuestros mejores maestros. Independientemente de lo profundas que sean las heridas de su alma, o cual sea la causa, el momento o el lugar en que suceden, o que persistan más o menos en el tiempo, ustedes no han nacido para morir espiritualmente. Están hechos para sobrevivir espiritualmente e incrementar su fe y su confianza en Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mediante el incalculable don de su expiación, no solo nos salva de la muerte y nos ofrece por medio del arrepentimiento el perdón de nuestros pecados, sino que también está listo para salvarnos de las penas y los dolores de nuestras almas heridas. ¿Cómo pueden las dolorosas heridas ser para nuestro bien? En el crisol de las pruebas terrenales, pacientemente avancen, y el poder sanador del Salvador les brinda luz, comprensión, paz y esperanza. Aférrense a sus palabras. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ustedes son valientes hijos e hijas de Dios, y con su ayuda pueden salir triunfantes en las batallas de este mundo caído. Tus problemas y pesares son muy reales, pero no durarán para siempre. Sus noches oscuras pasarán, porque el Señor sí se levantó con sanidad en sus alas. Feliz día de reposo para todos ustedes, feliz domingo, bienvenidos a una nueva clase de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Hoy vamos a tener un segmento de escrituras no muy largo, pero vale oro. Génesis 37 a Génesis 41. Y antes de iniciar, recuerda suscribirte aquí a Fe en Cada Paso, también seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Fe en Cada Paso, así nos encuentras. Y quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué sentido tiene esforzarse en hacer las cosas correctas si finalmente parece que solo eso nos complica aún más la vida? Deja tu respuesta en los comentarios. Bien, y aquí entra un nuevo personaje, pero hagamos un contexto de lo que vimos en la clase anterior. Hablamos de Esaú, de Jacob. Jacob y Esaú se dividieron, hicieron su vida. Esaú se casó, Jacob también se casó con una buena mujer llamada Raquel, que inicialmente no podía tener hijos, así que Jacob tuvo hijos con otras mujeres, pero cuando finalmente Raquel puede concebir, le da un hijo maravilloso a Jacob, llamado José. José tenía varios hermanos mayores que tal vez sentían algo de envidia, celos y todo eso que a veces se forma en las familias cuando hay un hijo favorito. Jacob amaba a su hijo José porque era el hijo de su amada Raquel. Los otros, por supuesto, que también los amaba. ¿Qué padre no ama a sus hijos? Pero había un afecto especial por este joven. José creció en un ambiente que quizás no era el adecuado, un ambiente familiar tenso, relaciones difíciles en la familia, pero siempre mostró ser un joven muy atento a lo espiritual, muy obediente, cosa que enojaba más a sus hermanos. Y en el libro de Mormón
tenemos una historia muy similar. A Nefi, que era el menor de los hermanos, y sus hermanos mayores estaban algo celosos, envidiosos, lo llegaron a odiar. ¿Por qué? Porque sentían que era el consentido de la casa. Eso pasa en todas las familias, creo yo. Pero ni Nefi ni José eran preferidos porque sí, sobre los demás. Simplemente hacían más méritos para ser más cercanos a Dios y eso llenaba de alegría y de gozo a sus padres. Así que vamos a ir a las escrituras, pero quiero que tengas en tu mente esos momentos que seguramente has vivido, porque yo los he vivido y creo que todos en esta tierra lo hemos vivido, donde nos hemos sentido abandonados, no solo por las personas que nos rodean, familia, amigos, sino nos hemos sentido abandonados por Dios. A veces cuestionamos, ¿me escuchará? ¿Sabrá que yo existo? ¿Tiene millones de hijos? ¿Le importará lo que pase con mi vida? Tal vez te has preguntado eso alguna vez y tal vez tú sabes también la respuesta. Pero a veces nuestra naturaleza nos hace pensar que no valemos, que no somos tan importantes como para ser recordados por Dios. Pero Él no abandona a sus hijos. Somos los hijos que abandonamos al Padre. Pero vamos entonces a leer qué pasó en esta historia. Dice en el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Recordemos que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, ¿no? Dato importante. Entonces, ¿por qué amaba más a José? Porque lo había tenido en su vejez y entonces dijo, voy a darle un regalo a mi hijo, una túnica de colores, un bonito regalo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo me imagino el ambiente familiar tan difícil entre todos esos hijos en contra de José. Y aquí empezamos a ver el don que tenía José con los sueños, con la interpretación de los sueños. Más adelante, entonces ya viene este momento cruel, un momento que yo digo, ¿a quién le cabe en la cabeza eso, no? Sí, todos hemos tenido discusiones entre hermanos y a veces han sido discusiones fuertes y nos hemos ofendido y nos hemos dicho cosas feas, pero llegar al punto al que llegaron los hermanos de José, el odio era inmenso. Y miren lo que sucede en el 18, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, porque les había dicho en sus sueños que todos ellos iban a honrarlo a él, a arrodillarse ante José. Obviamente, pues no se iban a sentir muy contentos con eso. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Y venden a su hermano por 20 piezas de plata. Y estas personas que lo compraron lo llevaron a Egipto. Cuando venden a José, Rubén llega a la cisterna donde estaba su hermano y ya no está. Claro, se angustia, dice que rasga sus vestiduras, nos equivocamos, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué voy a hacer? Entonces ellos dijeron, bueno, pues degollemos un animal, ensuciamos con sangre esta túnica y le decimos a nuestro papá que pues José se murió. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. ¿Qué dolor pudo sentir Jacob? Que seguramente hubiera sentido mucho dolor por la muerte de cualquiera de sus hijos, pero la manera en que le describieron la situación y ver la túnica llena de sangre
tuvo que ser desgarrador. Su amado hijo José había sido devorado por animales. Ya pasado algún tiempo, José permanece en Egipto y ha logrado ganarse la confianza de algunas personas muy importantes como Potifar, que era un capitán, un oficial del faraón, o sea, alguien muy, muy importante. Pero miren lo que dice en el 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Jehová estaba con José. Y en esos momentos que te dije que pensaras, cuando te has sentido abandonado, solo, Jehová ha estado contigo. Solo que a veces cuesta identificarlo, porque estamos tan hundidos o ensimismados en nuestros problemas que no nos damos cuenta de la luz que hay alrededor que es puesta para guiarnos a nosotros. Entonces, si hoy te encuentras en esa situación, piensa y mira a tu alrededor de qué manera el Salvador Jesucristo te está hablando a ti y te está llamando y te está diciendo, aquí estoy contigo, yo sigo aquí contigo, no te olvides tampoco de mí, sabes que cuentas conmigo. Es algo que Él hace siempre. Entonces procura encontrarlo en tu día a día. No es sencillo por las muchas cosas que hay que hacer a veces y todo el ruido del mundo, pero si pones atención, lo hallarás muy cerca de ti. Y me encanta lo que sigue en estos versículos porque es lo que añoramos, ¿no? Prosperidad. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y debido a esto, dice, José halló gracia ante sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vio su trabajo y lo ascendió. Dijo, bueno, este hombre es una herramienta maravillosa aquí, así que todo lo que tenía se lo dejó. Y viene otra escena particular, una escena y una historia, un relato muy conocido de la esposa del jefe, la esposa de Potifar. Claro, ve a José, le gusta, le llama la atención y sin ningún reparo, no sabemos cuánto tiempo llevaba acosando a José, porque es acoso, pero directamente le dijo, acuéstate conmigo. ¿Cuántas veces hemos visto la tentación tan de frente, tan directa? La esposa de Potifar seguramente era una mujer bella y seguramente si José hubiese caído con ella, ella no iba a decir nada porque no le convenía tampoco. Entonces eso iba a quedar en reserva. Pero hay cosas que son más importantes que esa. Y él no quiso. Y dijo a la esposa de su amo, he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Le dijo, mira, yo me he ganado la confianza de tu esposo. Él ha puesto sobre mí muchas responsabilidades, incluso a tu cuidado. ¿Cómo haría yo esto contra Dios? ¿Cómo haría yo esto contra Dios? Y quiero que pienses en eso ahora. No es fácil, no es fácil a veces huir de la tentación. No es tan fácil tener la fuerza que tuvo José en este momento. Pero dentro de cada uno de nosotros hay una luz, hay un espíritu diciéndonos, corre, huye, vete de ahí ya. Solo que a veces nosotros como que nos quedamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Qué vergüenza, ¿qué dirán de mí? Entonces vemos esa película, escuchamos esa canción, vemos esa página en internet, hacemos cosas que no deberíamos hacer porque le tenemos vergüenza a qué dirán otros o incluso no me interesa y dejamos que pase la situación.
Y después viene el llanto y el crujir de dientes y el momento duro del arrepentimiento que no debió suceder si hubiéramos sido valientes y hubiéramos salido corriendo. Y miren lo que dice. Y sucedió que hablaba ella a José cada día. O sea, sí estuvo varios días acosándolo. Y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella, supremamente acosadora, lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió afuera. José, todos mis respetos a José, porque a veces nos quedamos demasiado tiempo. Yo siempre hago la comparación entre José de Egipto y el rey David. ¿Recuerdan? Eso lo veremos en clases más adelante, pero es bueno recordarlo hoy. David se asoma a la ventana y ve una mujer muy hermosa bañándose. Le gusta, le atrae, es casada, pero a él no le importa. Y él la llama y se acuesta con ella. Después, de alguna manera, en sus estrategias, hace que su esposo muera. O sea, David estaba en ese momento un poquito descarriado y desenfocado. ¿Por qué? Porque se quedó mirando más tiempo de lo que debía. A veces es muy difícil, ustedes lo saben, tenemos dispositivos electrónicos, iPad, teléfono, lo que sea, y estamos viendo algo y aparece algo inmoral, algo que no deberíamos ver. Y a veces nos quedamos viendo un poco más, porque creemos que somos muy fuertes, que eso no nos va a afectar, que no pasa nada, que es que hay personas muy exageradas. Uno tiene control, eso no me afecta a mí, yo puedo ver pornografía y no me afecta, no siento nada, es como cualquier otro programa de televisión. Y no es así, ese es un engaño del adversario diciéndote: ay, no pasa nada si miras un poquito, si haces esto tampoco pasa nada. Muchos lo hacen, se arrepienten luego, y eso sí se arrepiente. Nosotros estamos en un mundo bastante complicado y bastante gráfico y directo. ¿Cómo vamos a hacer? Como José, que no fue un cobarde, al contrario, fue valiente y huyó, o como David y nos vamos a quedar mirando un ratico más, haciendo que el pecado crezca, el pecado aumente. Uno de mis maestros favoritos de instituto, que quiero mucho, que hoy es el presidente del Templo de Bogotá, me enseñó en una clase algo que todavía recuerdo mucho. Él lo dijo en inglés, perdonarán mi pronunciación. Él dijo: to avoid temptation, avoid situation. Para evitar la tentación, evita la situación. ¿Qué situaciones tenemos que empezar a evitar? Hoy los jóvenes, y digo los jóvenes, pero realmente es a todos, pero nuestros jóvenes están expuestos a muchas cosas que han normalizado, ¿no? Esa palabra es la palabra de moda, normalizar. Ellos han normalizado escuchar ciertas canciones que son muy vulgares, demasiado. Entonces, miren ustedes qué es lo que tienen que evitar hoy, porque la inmoralidad está a la vuelta de la esquina, está a un clic de distancia. La inmoralidad está en nuestros ojos todos los días. ¿Qué hacemos para evitarla? Y quiero dejarles un pedacito de un mensaje de la Conferencia General de 2024, me parece, 23. Mejor dicho, aquí se las pongo. Miren este pedacito. Hace algunos años, al elder Uchtdorf se le asignó reorganizar nuestra estaca. Durante nuestra entrevista me hizo una pregunta que no he olvidado. ¿Ha habido algo en su vida que si se diera a conocer al público, sería una vergüenza para usted o para la iglesia? Sorprendido, mi mente recorrió rápidamente toda mi vida.
tratando de recordar aquellos momentos en los que quizás había fallado. Y me preguntaba, si los demás supieran todo lo que he hecho, ¿qué pensarían de mí o de la iglesia? En ese momento, pensé que el elder Uchtdorf solo preguntaba sobre la dignidad, pero he llegado a entender que en realidad era una pregunta sobre la integridad. ¿Era yo fiel a lo que profesaba? ¿Vería el mundo coherencia entre mis palabras y mis hechos? ¿Podrían los demás ver a Dios por mi conducta? ¿No les parece espectacular llegar y enfrentarse a uno mismo y decir, ¿será que hay algo en mi vida que si alguien lo sabe, será una vergüenza? Esas preguntas. El arrepentimiento de los pecados morales no es tan sencillo. Es bastante doloroso, pero lo bueno de todo esto es que si tú has caído y has fallado en la ley de castidad, puedes arrepentirte. No será fácil, para nada fácil. Será doloroso, sufrirás, pero es el precio que hay que pagar por el error. Pero después de ese dolor inmenso, sentirás el amor redentor, el amor que salva, el amor que sana. Y el Salvador te recibe, Él trabaja contigo, te ayuda a arrepentirte. Y al final de ese proceso sabes que Él está ahí y que siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué pasa? José sale corriendo, ella se queda con las prendas de él y muy habilidosa y herida en su ego, porque una mujer tan bella, ¿cómo la va a rechazar? Igual si fuera un hombre, pues un hombre tan espectacular, ¿cómo me van a rechazar? Y a veces las personas son bastante insistentes en ese tema. A veces es difícil. Hay personas que son muy astutas, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta mujer le dice a su esposo que él fue el culpable, que José fue el que quería acostarse conmigo. Prácticamente le dijo, él quería abusar de mí. ¿Cómo te parece? Le dijo a su esposo. Ese siervo al que tú le diste la confianza quería abusar de mí. Qué acusación tan grave. Y lo vemos hoy todo el tiempo. Obviamente Potifar se iba a molestar y le iba a creer a ella, era su esposa. Entonces, ¿qué pasa con el pobre José? Por ser obediente, por ser recto, por mantener la lealtad con su jefe, pues lo mandaron a la cárcel. ¿Sí ven? Parece que entre más bien nos esforzamos en hacer, más aparece esa piedrita en el zapato, esa trampa para que suframos. Eso siempre es así. Entre más nos esforcemos en hacer lo bueno, más tentaciones y personas queriendo lastimarnos aparecen. Entonces José está en la cárcel. Pero miren quién más estaba en la cárcel. Mas Jehová estaba con José. El Señor mismo estaba con José ahí en ese momento tan difícil. Entonces dice que debido a esa compañía de Jehová allí con él, el jefe de la cárcel se sintió agradado con José, le cayó bien, le cayó bien. Entonces le delegó ciertas responsabilidades que, como siempre, José hizo perfectamente. No atendía al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo creo que esas son de las cosas más hermosas que uno puede decir, sentir al Salvador al lado. Yo lo he sentido conmigo muchas veces y lo agradezco muchísimo, pero hay muchas otras que no, pero no es culpa de él, es culpa mía, ha sido culpa mía cuando no lo he sentido cerca, pero ha habido momentos en que sí lo he sentido como que me da luz, siento luz, conocimiento y siento, hey, no soy yo la que estoy pensando, no soy yo la que estoy llevando a cabo este proyecto, es alguien más diciéndome qué hacer. Es increíble.
Bien, y en esta parte José empieza a hacer uso de ese don que él tenía, que ya había mostrado, de la interpretación de los sueños. Entonces, por algunas razones, el copero y el panadero cayeron en la cárcel. Y uno de ellos tiene un sueño y dice que estaba decaído su semblante y José preguntó qué pasa. Y le dice, bueno, tuve un sueño, pero no hay quien lo interprete. Y José le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme el sueño. Y entonces este jefe de los coperos le cuenta su sueño y él se lo interpreta y le dice más adelante, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, que le dijo que iba a salir de la cárcel. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Acuérdate, te estoy diciendo que vas a ser liberado. Acuérdate de mí, mira que estoy aquí, habla bien de mí para pues, también que me saquen de la cárcel. Y después el panadero hace lo mismo. Bueno, la interpretación en este caso fue muy distinta, pero José interpreta su sueño. Y miren lo que dice en el versículo 23. Y el jefe de los coperos, que ya había sido libre, no se acordó de José, sino que le olvidó. Otra vez el pobre José, sirviendo a otros, ayudando a la gente, y la gente se olvida de José. ¿Nos ha pasado? Mil veces. Una vez es muy amigo y los amigos se olvidan de uno. Esas cosas pasan. Esa es una pequeña lección de gratitud y lealtad. Si alguien, si tienes un amigo, una amiga o con un familiar y has prometido algo, cúmplelo, cúmplelo. Si no, no lo prometas. Pero a veces suceden esas cosas y olvidaron a José. Y entonces en esta parte el faraón también tiene un sueño. Y es un sueño que lo tiene loco, porque no haya o sea, no ha podido, nadie le ha podido interpretar bien ese sueño. ¿Cómo era de importante eso antes, no? Ahorita no es como que uno sufra mucho por la interpretación de los sueños, pero es un grandón. Y por allá dice, y el jefe de los coperos se acordó de José. Me acuerdo hoy de mis faltas. Bueno, se arrepintió. Pasaron años, años. Qué triste por José, que estuvo ahí tanto tiempo. Pero bueno, se reivindicó, se acordó de José y dijo, yo conozco a alguien que puede interpretarle ese sueño. Entonces José, con ese don tan maravilloso, le hace la interpretación. Vienen 7 años de vacas gordas, de abundancia, de riqueza, de prosperidad, pero luego vendrán 7 de escasez. Así que sé juicioso, sé buen administrador, haz las cosas que debes hacer, almacena porque el tiempo se pondrá difícil. Y el faraón le dice, tuve expertos y no pudieron interpretar mi sueño, como tú sí lo hiciste, entonces tú te vas a encargar de mis cosas. Imagínense, o sea, salió de la cárcel para trabajar, ser la mano derecha del faraón. Y así lo hizo José. Hizo su almacenamiento, administró todas las cosas de una manera impecable. Bastante, bastante almacenó. Y dice ahí, menciona que tuvo 2 hijos en ese trayecto de tiempo, que ustedes se les harán conocidos. Manasés, su primer hijo, y Efraín, su segundo hijo. Y cuentan ahí que mucha gente de otras tierras, al ver que Egipto estaba bien preparado para esta situación, llegaban allá a pedir ayuda a Egipto, porque la gente estaba sufriendo de hambre. Y ahí entra la historia que veremos en la próxima clase, donde entenderemos cómo es que actúa el Señor a su tiempo y a su manera. Al principio hicimos la pregunta de qué sentido tiene obedecer si cada vez que obedezco es como si me fuera peor, que eso fue lo que le pasó a José. Y también nos puede pasar a nosotros. Cuando queremos obedecer, más tentaciones hay, más problemas, más oposición aparece.
Pero eso es solo para moldearnos, para hacernos más fuertes, para que mostremos también a nuestro Padre dónde están nuestras lealtades. Porque fácil es rendirse, fácil es alejarse, fácil es decir, no pude con esto y mejor me voy a otra iglesia o mejor hago otra cosa y me olvido de todo esto que viví. Lo difícil es mantenerse fiel a pesar de que no ves la bendición inmediatamente. José tuvo que esperar años en una cárcel. José tuvo que ver cómo sus hermanos lo despreciaban y lo vendieron. Tuvo que ver cómo una mujer lo acosaba, pero él se mantuvo firme. Eso es lo difícil, eso es lo que nos pide el Señor que hagamos. Y aunque sea difícil, es nuestro deber, porque somos hijos del convenio y se esperan muchas cosas de parte nuestra. Una entrega total a esto, una entrega total, no parcial, total. Y yo puedo testificar de que el Señor no nos abandona nunca. Él está ahí. Él como dice, como está esta pintura, estoy a la puerta y llamo, pero espero que me puedan abrir para poder ayudar. De lo contrario va a ser muy difícil. Y yo he vivido ambas cosas. Pero cuando he sentido al Salvador al lado, es cuando he sentido más poder en mi vida, más revelación, más tranquilidad, más consuelo. Así que esa es la invitación para todos, que podamos darnos cuenta en qué momentos tenemos al Salvador al lado. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por llegar hasta acá. Deja tus comentarios, deja tu like, comparte esta clase en tus redes sociales, cuéntales a tus amigos, a tu familia, que hay un canal que se llama Fe en Cada Paso, donde hay unas personas enseñando el Evangelio de Jesucristo. Y nos vemos en la siguiente clase, donde hablaremos de qué pasó con José y cómo todo tuvo sentido, todo. Y él se dio cuenta, por esto es que pasaron las cosas. Nos vemos el próximo domingo.